En Efesios capítulo 6, en la armadura del cristiano, que hoy acabamos. Hoy acabamos y fueron 18 conferencias. 18 conferencias respecto a la serie La Guerra Espiritual. Y pues creo que cubrimos 50-60% de lo que hay que cubrir, porque la guerra espiritual va todavía mucho más profundamente de lo que pudiéramos nosotros escudriñar, y creo que desde el Génesis capítulo 3 hasta el Apocalipsis 21 encontramos una guerra espiritual. Nos hemos concentrado en las principales características de la guerra espiritual y hemos analizado finalmente en las últimas 4 conferencias la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, versículos del 10 al 18. Y en esta mañana, repito, acabamos con la oración en el versículo 18, como una de las partes que forman parte de la armadura del cristiano. Orando en todo tiempo, con toda oración. O sea que hay diferentes clases de oración. Observen profundamente el versículo. Y súplica en el Espíritu, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, y velando en ello, o sea, en la oración. ¿Cómo? Con toda perseverancia y súplica. Por Paquita, por Jorge, por Armando, por su esposa, por sus hijos, por Pancho, por todos los santos. Esta es la forma como el Espíritu Santo nos muestra en esta mañana que debemos orar. Muy bien, la oración es el poder más grande que existe en la vida de un cristiano. La oración es más grande que cualquier don espiritual. La oración es más grande que predicar, la oración es más grande que sanar, la oración es más grande que cualquier otra cosa que Dios nos haya dejado. Porque es la oración el medio que Dios escogió, escúchenme muy bien, para que Él pudiera entrar en acción. El privilegio más grande que un cristiano puede tener no es rezar, sino aprender a orar. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra vida antes de ser cristianos, cuando rezábamos, y ahora que somos cristianos que comenzamos a aprender a orar? La palabra rezo en el original del latín significa repetir. Y Jesucristo claramente lo dijo en Mateo capítulo 6, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Yo recuerdo cuando íbamos nosotros en la escuela, yo fui lasallista, y repito, a los 13 años quería abrazar los hábitos sacerdotales, quería hacer votos de celibato, etcétera, etcétera, y recuerdo que lo que siempre rezábamos era el rosario. O sea, iba con el cura y me decía, Armando, te portaste mal, rézate 20 Aves Marías, 15 Padres Nuestros, y yo iba, Santa María, y dale, y todo era mental. Y una vez le pregunté, ¿no sería mejor poner una grabadora? Le dije al cura. Porque poner la grabadora o repetirlo yo, no hay ninguna diferencia. Entonces yo recuerdo cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesucristo dejó un patrón que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no quedó como un patrón para que lo repitiéramos, sino para que nos sirviera como modelo y supiéramos en qué consiste la oración. Jesucristo comenzó diciendo, así debéis orar, Padre Santo que estás en los cielos. Lo primero que nosotros debemos de recordar al orar es entender a quién le estamos hablando. A un Padre que está allá en los cielos, y acuérdate que tú estás aquí abajo en la tierra. Santificado sea tu nombre. Lo primero que recordamos después de elevar nuestro corazón es que ese Dios que está en los cielos es un Dios santo. Él es santo. ¿Qué significa eso? Significa que antes de que nos acerquemos a pisar sus terrenos, nos quitemos nuestros guaraches sucios. Moisés, quítate tus sandalias,
porque estás pisando tierra santa. La primera lección que Moisés tenía que aprender era que para tratar con ese Dios, para tener comunión con ese Dios, para caminar con ese Dios, tenemos que recordar que su nombre es el Santo. Y que no es posible que nosotros, criaturas sucias, inmundas y pecadoras, tratemos o nos atrevamos a acercarnos a Él en nuestros propios términos, en nuestros propios pecados. Para eso el puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. No es San Martín de Porres, no es Juana de Arco, no es ningún papa, no es ningún cardenal. Él es el medio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los diáconos. Y Él es el que nos ha abierto el camino para poder entrar a la presencia del Padre que está en el cielo. Y es maravilloso saber que ahorita, antes que tomáramos la cena del Señor, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y que podamos nosotros entender que antes de comenzar a lavar las manos, o 2 que 3 brinquitos, etcétera, etcétera, recordar que Él se alaba de nuestra oración y Él la busca si nosotros lo hacemos con un corazón limpio. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase, Señor, tu voluntad. Hay muchos cristianos que escriben en una carta sus planes. Me quiero ir la semana que entra a tal parte. Quiero ganar tanto y me quiero casar con fulano de tal. Señor, échale la firma. Y vienen con Dios con sus planes ya trazados. Señor, mira con quién me quiero casar, fírmale. Y cuando nosotros venimos a Dios, venimos con una hoja en blanco. Y lo primero que le decimos a Dios es, Padre Santo, dime qué quieres que haga. Y pon tu firma. Y yo lleno la hoja. No venimos a hacer nuestra santa voluntad. Tenemos que aprender que Él es el que nos dice, esta es mi voluntad. La oración en Juan capítulo 14 es posible hacerla en el Espíritu, vuelvo a repetir, antes de que fuéramos cristianos rezábamos, ahora oramos. Y como nosotros somos criaturas finitas, limitadas, es imposible que un nuevo cristiano, digamos de un año de recién nacido de nuevo, de recién convertido, pueda saber y conocer la mente de Dios para poder entender cómo pedirle. Entonces, la mayor parte de las veces, cuando venimos a orar y cuando somos nuevos, no sabemos qué pedirle a Dios. Y el Señor Jesucristo, en San Juan 14, versículos del 13 al 14, profetizó lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no en el nombre de San Martín de Porres, repito, de ningún santo, ni nadie nos puede acercar a Dios más que el nombre de Jesús. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Lo primero, la primera verdad que en esta mañana vamos a conocer respecto a la oración es que Dios oye. Dios nos oye. Pero no quiere decir que no oiga a los que no son cristianos. Dios también oye a los que no son cristianos. Pero la diferencia entre el oír a los cristianos y a los que no son cristianos es que Dios a los cristianos les cumple lo que le piden y a los demás muchas veces no se los cumple Dios. Se los cumplen otros poderes que existen también aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros abrimos el periódico, encontramos muchas veces que dice oración al Espíritu Santo. ¿No lo han visto? Esto es lo más antibíblico que existe, porque la Biblia nos enseña claramente que hay que comenzar pidiéndole al Padre. Nunca se le debe orar al Espíritu Santo. Nunca encontrarás un versículo en la Biblia que te diga, que le digas, Espíritu Santo, fulano de tal, o hazme esto o aquello. Siempre es al Padre, en el nombre del Hijo, y el Espíritu es el que lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque este es el orden que Dios diseñó para que nosotros aprendiésemos a orar. Entonces nunca digas Espíritu Santo, lo que sea, es Padre Santo que estás en el cielo,
en el nombre de Jesucristo. Y cuando mencionamos el nombre de Jesucristo, algo pasa en el cielo. Se abre la puerta inmediatamente y es a través del nombre del Hijo de Dios, por medio del cual tenemos acceso por el Espíritu y tenemos la misma entrada al Padre Santo. Entonces es importante recordar eso, que toda oración está basada en nuestra relación filial con Jesucristo. A través de Jesucristo, y dice Efesios 6:18, que lo acabamos de leer, debemos orar también en el Espíritu Santo. Si tú eres una persona carnal, si en ti hay pecado, no esperes la intercesión del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo usa y dirige y crea en los pensamientos y en las mentes de las personas que viven en comunión con Dios los pensamientos del Padre, para que cuando pidamos, nuestra oración esté basada totalmente en la voluntad del Padre. Ahora, en segundo lugar, ¿qué cosa es la oración? O sea, la naturaleza de la oración. Número 1, la oración es comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. La oración es comunión con Dios. Número 1, básicamente, dice Juan 1.3, primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, y aquí está la palabra griega, koinonea, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Escuchen, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando dos cristianos se juntan y entre ellos hay algo en común, es porque el Padre y el Hijo están en medio de ellos. Cuando yo me encuentro con una persona y no tengo nada en común con esa persona, sus ideas son diferentes a las mías, es porque él no está en comunión con el Padre y con el Hijo. Cualquier persona en el mundo, llámese metodista o bautista o presbiteriano, carismático o ahí en el África, en cualquier parte del mundo que tenga una relación bajo la sangre del Cordero y por la gracia de Dios, no importa a qué iglesia asista, inmediatamente entre él y yo o entre él y tú existe una afinidad, una identificación. ¿Por qué? Porque nuestra comunión verdaderamente, yo he encontrado personas que comenzamos a platicar y encontramos que en todas las cosas estamos de acuerdo. A lo mejor no estamos de acuerdo en cómo se gobierna la iglesia, en que si deben levantarse las manos o no levantarse, en que se echa un brinquito o no brinquito, en que si hay lenguas o no hay lenguas. A lo mejor en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero una cosa estamos de acuerdo, que somos los dos hijos de Dios. Que nos debemos amar, que nos debemos de perdonar, y yo creo que allá arriba nos vamos a poner de acuerdo. Pero aquí abajo tenemos un deber, ámense unos a otros, como el Padre y el Hijo y el Espíritu se aman entre sí también. Entonces, la oración es comunión. ¿Cuántos de ustedes al levantarse en la mano, ya descubrieron que es precioso no ponerme a rezar un rosario, sino hincarme junto a mi cama y comenzar antes que cualquier cosa a tener comunión con el Padre? Padre, comienzo, te alabo, Señor. Y a las 6 de la mañana, qué grande eres, y recuerdo cómo hizo el universo, y tú eres el Todopoderoso, el Santo, y comienzo a alabarle, y comienzo a entrar, mi corazón se comienza a calentar, comienzo a sentir cómo el Espíritu comienza a tomar mis cuerdas vocales, y en ese momento comienzo a expresarle todas aquellas cosas que yo pienso de Él, y como a los 5, 10 o 15 minutos de estar alabándole y de estar dándole gracias, puedo comenzar a pedirle. Pero hay cristianos se levantan y luego, Padre, te pido por mi perro, te pido por mi abuelita, te pido, oye, acuérdate que primero es una relación, es exactamente como las relaciones en el matrimonio. El otro día estábamos platicando respecto a la psicología bíblica del matrimonio. A una mujer le choca que un marido no la corteje. Hay maridos que nada más llegan y las toman como si fuera, tómala y déjala. Y si tú no conoces la psicología y de qué forma está constituida una mujer, a una mujer le gusta ser cortejada. Le gusta que en la mañana le lleve sus florecitas y su perfumito y le dé sus besitos y le digas te quiero y la apapaches, y ya después de todo un día de estarla cortejando, la culminación es la relación en la noche del acto matrimonial. Pero para que pueda haber algo que sea afín y que sea comunicativo, tiene que existir el cortejo. No es
solamente descargar nuestros impulsos animales en la mujer, sino que ella necesita ser cortejada, asediada, necesita saber que trae un caballero detrás, que le quitas la silla cuando se sienta, que le abres la puerta de tu coche cuando se sienta, que no es un objeto, que no es tu criada ni tu esclava. Y así es exactamente con Dios. No llegas luego, Padre, te pido por esto y te pido por aquello. Llegas y comienzas a tener comunión con Dios, a calentar tu alma. Ahorita no podemos comenzar a predicar la palabra así en frío. ¿Por qué creen que la alabanza antes nos calienta el corazón, nos prepara las emociones, nos abre el entendimiento para que todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma estén listos ahorita a la entrada de la palabra de Dios? Cuando en la mañana te levantas, no pones tu foro y le metes el acelerador. Pregúntale a un mecánico y vas a ver que tu carro no te va a durar mucho tiempo. Hay que calentar el motor, que sube el aceite, que moje los pistones, y después de 1 o 2 minutos ya puedes arrancar tu coche y te va a durar 10 años más. Así es también nuestro organismo, así nuestra comunión con Dios. Tenemos que aprender a calentar nuestro corazón con Dios, a volvernos sensibles al Espíritu Santo. Y esto nos lleva 10, 15 minutos. Yo no entiendo cómo alguien me dice, oré 5 minutos. Yo creo que fue lo que dijiste. Jesucito mío me dice, compañero, me han hecho mi nombre, el Padre y el Espíritu Santo, ya nos vemos. Esto no es orar. Orar es comunión con Dios. Pregunto, ¿cuánto dura tu comunión con Dios todos los días? No me contestes. Decían que Martín Lutero oraba 4 horas diarias. Dicen que un cristiano normal ora 1 hora diaria. Un cristiano normalito, así más o menos, Un cristiano consagrado 2, 3 horas diarias. Puede ser 1 en la mañana o 2 en la mañana, otra al mediodía, otra en la noche. Daniel oraba 3 veces al día. David oraba 3 veces al día. David oraba 4 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Pero el rey de Israel, bueno, es que él organizaba su tiempo alrededor de Dios y no Dios alrededor de su calendario. Es que yo trabajo, tú sabes que puedes estar trabajando en la oficina y cuánto tiempo pierdes con la torta, cotorreando con tu compañera de trabajo y con la secretaria, de que si fueran a ver a Juan Gabriel o no al Auditorio Nacional. Te levantas, un momentito, en cualquier oportunidad te metes 10 minutos al baño ahí en tu oficina, al baño, y ahí te pones hincado y oras 10 minutos con Dios, y otros 10 minutos en la tarde, y cuando vas y cuando te levantas, y juntas todo el tiempo que oras, y tienes que tener, mi hermano, mi hermana, 2, 3 horas diarias de comunión con Dios. Mínimo. Y mientras más conoces a ese Dios poderoso, y mientras más sientes su presencia con su Espíritu, más tiempo, más gozo, más necesidad tienes de estar en comunión con ese Dios. Yo se los digo con todo mi corazón, y no me quiero vanagloriar. De veras, cada día que pasa, siento que lo único que deseo es estar en comunión con Dios. Así, pero tengo una hambre tan grande, de en cualquier momento libre en que no estoy trabajando en mis cassettes o en los estudios, en cualquier momento que tengo libre, irme inmediatamente, encerrarme, y las cortinas y todo, y estar ahí con la palabra, y estar ahí delante de Dios, porque tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. ¿Quién ha puesto esa sed dentro de mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En segundo lugar, la oración es gratitud a Dios. Dice en Efesios 5:20, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, antes de pedir, después de alabarlo y comenzar a sentir la comunión con Dios, comenzamos gracias Padre por mi hijo. Gracias, Padre, por mi iglesia. Gracias, Padre, por la alabanza. Gracias por la libertad que nos estás dando. Gracias por mi perro que no se ha enfermado. Gracias por la escuela de mis hijos. Gracias por mi pastor. Gracias por Billy Graham. Gracias por Luis Palau. Gracias por tus misioneros. Y dándole gracias, nos llevamos otros 15 minutos. Ya llevamos media hora entre alabanza y gratitud. Fíjense nada más. Fácil, 15 minutos de darle gracias. Gracias por mi esposo, Padre. Gracias por mis hijos. Gracias por mi abuelita porque ya está oyendo tu palabra. Gracias, Señor, por el desayuno que este sábado va a venir. Gracias por las almas que se convirtieron. Y busca y rebusca en tu corazón todas las ocasiones para darle gracias a Dios. No se imaginan ustedes qué demuestra un corazón agradecido.
Una vez Jesucristo contó una parábola y dijo que él había ido a sanar a 10 leprosos. Y de repente volteó y dijo, ¿en dónde están los leprosos? Solo uno regresó a darle gracias. Y así pasa con todos nosotros. Nos da la salud, nos da la comida, tenemos pruebas, sí es cierto, pero su presencia está en medio de nosotros, nos da bendiciones, nos da libertad. ¿Cómo es posible que no nos acordemos de todas las cosas y beneficios que recibimos de él? Dice el Salmo 103, comenzando a alabar a Dios y mostrándonos qué es lo que Dios verdaderamente anhela de nosotros. Bendice alma mía a Jehová. Así, bendice alma mía a Jehová. Aquí el salmista se está hablando a sí mismo. ¿Ya lo observaron? Él se está diciendo a sí mismo, oh alma mía, le está hablando a su alma, oh alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Cuántos de nosotros ahorita deberíamos estar fulminados por un rayo? ¿Y por qué en esta mañana no te ha castigado Dios? ¿Por qué manejaste? ¿Por qué no chocaste? Y sin embargo, tú sabes que hay pecado en tu vida, dice la Biblia, porque su misericordia es hasta los cielos. ¿No te conmueve esto de saber que todavía a pesar de tantos pecados, Dios sigue bendiciendo tu trabajo, Dios sigue bendiciendo tu familia, Dios te sigue bendiciendo con salud? ¿Sabes una cosa? Que en el momento en que se te olvide esto y creas que te lo mereces y digas, pues no pasa nada y no me castiga Dios y sigo en pecado y me sigue yendo bien, escúchame, la Biblia dice en Romanos 2 que la misericordia y la paciencia nos guían al arrepentimiento. Y si a ti se te olvida que es la paciencia de Dios, que Dios no te ha castigado porque Él quiere que te arrepientas, no trates de burlarte de Dios. Si Dios no te ha castigado, simplemente es porque hasta los cielos engrandeció su misericordia. Y no es posible que tú pienses que te puedas salir con la tuya, porque la paciencia de Dios también tiene un límite. En tercer lugar, la oración es confesión de pecados. Primera de Juan, capítulo 1. Las condiciones para orar, repito, número 1 es al Padre, 2, por medio de Cristo, 3, en el Espíritu Santo. La naturaleza o el carácter de la oración es, número 1, comunión con Dios, 1 Juan 1:3, número 2, gratitud a Dios, Efesios 5:20, número 3, confesión de pecado, 1 de Juan 1, versículo 9. Y dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es la palabra griega homo, con H, logeo. Homo, logeo. Y significa decir lo mismo. En otras palabras, cuando tú confiesas tus pecados, nunca se atrevan a decir esta oración. Lo vamos a ver ahorita al final en los errores de la oración. Pero hay cristianos que dicen, Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Cristo, amén. No hay perdón. ¿Por qué? Porque tienes que decírselos y pronunciarlos uno por uno. Homologeo, confesar significa que tú dices al Padre, Padre Santo, estoy de acuerdo contigo que la muchacha que vi ahora, allí saliendo del hotel, la vi con ojos de adulterio. Así se lo tienes que decir a Dios. Padre, te confieso que tuve el intento de robarme esa pluma que estaba tirada. Te confieso, Padre, que ahora cuando comenzaron los hermanos a levantar las manos comencé a decir, bola de locos.
Y quiero, Padre, que me quites este espíritu legalista y farisiaco y que me des una llenura y una claridad de tu espíritu para poder confesar tu nombre con manos limpias. Te pido perdón, Padre, porque en esta mañana no fui un caballero con mi esposa. No la traté como la debería tratar, no fui paciente con ella. Te pido perdón, Padre, porque hoy en la mañana fui rebelde con mi esposo. Y le aventé la puerta y le quemé los frijoles. Y no me sujeté a él. Y tenemos que ponernos de rodillas y creer que el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a examinar para que le homologuemos, para que le digamos a Dios, esto y esto y esto, tú le llamas pecado a esto, yo también le llamo pecado a eso, tú le llamas pecado a esto, yo también. Esto es lo que significa confesar nuestros pecados. Y esto va, en tercer lugar, en el tiempo de la oración. Pero nunca te vayas a levantar de orar sin confesar tus pecados, porque dice el versículo 8, de ahí mismo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquiera que llegue en la noche, Padre, gracias porque no he pecado. Me dicen el querubín. Dice la Biblia que es autoengaño pleno nada más. Porque vamos a comenzar con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Has amado hoy en el día a Dios sobre todas las cosas? Y vamos a comenzar por ahí. A lo mejor no has adulterado ni has robado, porque la gente cree equivocadamente que el pecado es, por los pecados no he matado, no he robado, no he escupido, no he hecho groserías. Y eso es lo que los fariseos creían. Y Jesús les dijo, se les olvidó el primero y el más grande de todos. No amaban a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo demuestras? Habiéndole dado en la mañana comunión, habiéndole dado tiempo para orar, para leer tu palabra, haber confesado. Padre, te pido perdón que en este día a nadie le he hablado de Cristo. ¿Has pedido perdón por eso? Es pecado, porque somos testigos de Cristo. Y tenemos un mandato, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que, en tercer lugar, y en cuarto lugar y último, es la intercesión por otros. Dice en Colosenses 4:12, ya después de que lo alabas, le das gracias, confiesas tus pecados, en último lugar, viene la intercesión por todos los demás. Dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hay algo que les quiero sugerir. Memoricen la última parte de este versículo en esta mañana. Y hoy en la noche dile así, Padre Santo, te pido que mi madre esté firme, perfecta y completa en todo lo que tú quieres. Padre, te pido que mi hijo fulano de tal esté firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Y al memorizar la palabra, comenzamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que tu mamá y que tu hijo y que tu esposo esté firme, perfecto y completo, porque así lo dice en su palabra. Y sabemos que cuando comenzamos a orar conforme a la Biblia, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora bien, ¿qué estorbos hay a la oración? La primera cosa que estorba la oración es el pecado. Salmo 66:18. Veamos algunos estorbos, porque hay personas que pueden alabarle 3 horas, 4 horas y darle gracias y todo, y Dios no les va a contestar. Salmo 66:18. Número 1, el pecado. Dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tenemos que tener mucho cuidado en que no haya un pecado sin haber sido confesado. Si estás enojado con tu esposo, no le ores a Dios. Dice 1 de Pedro 3:7, apúntalo varones, 1 de Pedro 3:7, maridos, vivir con vuestras esposas en sabiduría, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cualquier varón en esta iglesia que no tenga una relación adecuada con su esposa, que no la trate como una dama, que no la ame como Cristo amó a la iglesia, que no sea su siervo, no se atreva a orar. Primero ve y reconcíliate con tu esposa y pídele perdón a tu esposa y dice Dios, después me traes tu ofrenda.
El pecado impedirá que tus oraciones sean escuchadas. Número 2, el rencor. Capítulo 11 de Marcos. El rencor. El rencor es el veneno más grande. El rencor y la amargura que bloquea totalmente el poder de Dios. Marcos 11, versículo del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonen. A ver, ¿no oí? Cuando estéis orando, perdonen. Si tienen algo contra cualquier persona. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Porque el rencor y la amargura es el veneno que impide que el poder de Dios fluya a través de nuestro espíritu. En tercer lugar, la avaricia. Proverbios capítulo 21, versículo 3. El tercer estorbo para la oración es la avaricia. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La Biblia nos muestra que las personas avaricientas, las personas que no diezman, las personas que no quieren ayudar, las personas que nomás al banco y millones y échale a las petrobonos y a la cuenta y a los marcos suizos, etcétera, etcétera, cuando hay tantas necesidades en la obra de Dios, ahora sabes en esta mañana por qué tus oraciones tienen estorbo. Ahora veamos rápidamente algunos errores en la oración, y el primer error que existe en la oración es este. Padre Santo, te pedimos que en este día nos acompañes. El primer error es pedirle a Dios que esté con nosotros. Padre, te pedimos que estés con nosotros en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos acompañes de aquí a México en la carretera. La Biblia dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pedirle eso a Dios es dudar de que Él está con nosotros. Si tú eres cristiano, le decimos, Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque vas a ir con tus ángeles en mi carro de aquí a México. Gracias porque me vas a acompañar. Pero nunca le pides a Dios, Señor, sé con nosotros. Es como el corito ese que dice, quédate, Señor. Pues, ¿qué se está yendo? Pareciera como, quédate, Señor, en cada corazón. Pues ella está en los corazones de aquellos que la recibieron. No podemos pedirle a nosotros los cristianos que se quede. Que nunca es como el Antiguo Testamento en el Salmo 51, que David le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento sí lo podían pedir, pero no en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. He aquí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Entonces no pidan, Padre, acompáñame, Padre, sé conmigo, Padre, sé con nosotros, porque es dudar de lo que la Biblia dice. Número 2. Pedirle perdón por todos nuestros pecados sin confesárselos uno por uno. Ya lo vimos. Número 3. Pedirle que no nos deje o que no se vaya. 1 Corintios 6, 19 al 20. Y número 4, usar repeticiones. Hay cristianos que oran, Padre Santo, Padre, te pido Padre Santo por esto, Padre. ¿Por qué, Padre? Por eso, Padre. Y repiten, Padre, 20 o 30 o 40 veces. Escuchen, nosotros tenemos la obligación, en amor, de hablar al brother después de que acabe la oración y decirle, oye, dijiste 20 veces, Padre. Nada más se necesita decir una vez al principio de la oración. Padre Santo que estás en el cielo, y de ahí te vas con todo, pero no, Padre Santo, y sí, Padre, y no, Padre, porque sí, Padre, porque no, Padre. Y comenzamos a caer en repeticiones que no tienen caso y pueden servir de mucho tropiezo a muchas personas. Hermanos, en Jesucristo, Dios contesta la oración, finalmente, de 3 maneras. Dios siempre la contesta, y una de las maneras en que contesta Dios es sí. Otra es, definitivamente, no. Y hay otras que dice, espera. ¿En cuál están ustedes en esta mañana? Si es sí lo que tú has pedido, es porque has pedido conforme a su voluntad y porque en tu corazón hay limpieza. Si es no, es porque o no te conviene, o no puedes recibir por tu pecado, o porque no estás en la voluntad de Dios. Y si te está diciendo, espera, y se está tardando, hermano, no desmayes.
Dice en Habacuc 2, he aquí la visión se cumplirá, no tardará. Dice Cristo que les enseñó a los discípulos a orar y no desmayar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres santo, y porque gracias a la muerte y a la sangre de Jesucristo podemos tener acceso a ti mediante el Espíritu para que podamos llevar nuestras peticiones, que tu palabra dice que son como el incienso que sube al tercer cielo y de las cuales tú te agradas, porque las oraciones de los santos son el gozo de Jehová. Padre Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar en el Espíritu. Enséñanos a estar en tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas para que nuestras vidas sean disciplinadas para pasar más tiempo en comunión contigo. Porque si hemos conocido cuán bueno eres y qué maravilloso es tu nombre, tu palabra dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Si no nos hemos muerto, es por tu poder y por tu gracia infinita. Y en esta mañana hay personas que no te conocen, Señor. Tal vez sean católicos o protestantes, o mormones, o testigos de Jehová. Pero en esta mañana, yo no te invito a que vengas a una religión, te invito a que vengas a una cruz, a que hagas la paz con Dios, a que te reconcilies mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Te invito en esta mañana a que invites a Jesucristo a tu vida como tu único y suficiente Salvador. Él dijo que cuando Él entraba a tu vida, ya no habría confusión, las tinieblas se irían desechando y la luz comenzaría a entrar. Si en tu vida no hay luz, si en tu vida no hay dirección, si en tu vida no hay paz, es porque no tienes al Hijo de Dios en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué haré? Preguntarás esta mañana. Para invitar a Jesucristo por primera vez a mi vida, ahí desde tu lugar, simplemente, dile estas palabras. Mi Señor y mi Dios, enséñame a orar, porque creo en ti, creo en tu muerte, creo en tu sangre derramada por causa de mis pecados. Te pido que perdones todos mis pecados, Señor, que me laves con tu sangre preciosa, y te pido que entres en este momento en la persona del Espíritu Santo y regeneres mi vida interior. Me llenes de tu paz, de tu perdón, de tu gracia infinita y de tu misericordia, porque te quiero servir, Señor. Quiero dedicar lo que queda de mi vida a proclamar el nombre de Jesús, a contar la historia de amor más grande jamás contada, que tú nos visitaste en Jesucristo y que morías y dabas tu sangre, porque nos amabas y nos amaste hasta la muerte. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y que me fortalezcas y me ilumines para conocer y saber cómo orar en el nombre de Cristo. Aleluya.